Dios es imposible, innecesario, indeseable y no hay ninguna evidencia de su existencia. El Dios de las religiones, omnipotente y de bondad infinita, no puede existir. La existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades. Si existen niños que sufren por cáncer terminal, no puede existir Dios. Existe Auschwitz, no existe Dios, dice Primo Levi. Un Dios creador no es necesario. Uno de los más importantes logros de la física del siglo XX es poder explicar el universo, cómo el universo apareció sin la necesidad de un creador. El universo aparece como una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa en lo que observamos hoy. Esta explicación tiene mucho soporte teórico y experimental, aunque algunos aspectos aún deben ser aclarados. Es un modelo racional, muy confiable y de todas maneras es mucho más aceptable que la idea absurda de un ser sobrenatural creando a la naturaleza. Nuevamente, el avance del conocimiento implica un retroceso de los mitos y religiones. Esta correlación entre mayor conocimiento y menor religiosidad también se presenta en individuos. Encuestas hechas en Estados Unidos e Inglaterra muestran que más del 90% de los científicos de más alta jerarquía no creen en los dioses de las religiones. Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Indeseable debido a las bestialidades hechas en su nombre. La historia muestra judíos, musulmanes y cristianos matándose en nombre de sus dioses, y lo siguen haciendo hoy. Las religiones se han opuesto a progresos científicos y sociales. Un mundo sin religión sería sin duda un mundo con más paz, más libertad y más justicia. Si Dios es imposible, innecesario, indeseable, ¿por qué existen las religiones? Existen porque son un sistema autosustentado que se nutre de todas las ideologías. Son instrumentos de poder de los grupos dominantes. Las sociedades con religiones tienen ventajas evolutivas, son sencillamente mejores guerreros. Hoy podemos plantear que una cultura superior, basada en la solidaridad y la colaboración, y no en el dominio y la explotación, en esa sociedad podemos plantear la posibilidad de prescindir de las religiones. Quizás podríamos compartir con Freud la idea de que qué tristeza que la gran mayoría de la civilización no se eleva por encima de las creencias religiosas, que finalmente es un imaginario infantil creado ya hace 2000 años. Pensar de que se puede encontrar el desarrollo del futuro en un pasado de hace 2000 años que teóricamente explicaría el origen del universo y la problemática del individuo, bueno, es una creencia tremendamente infantil. La perspectiva de Freud sobre la religión es que, bueno, vivimos en una sociedad patriarcal, falocéntrica, y la figura del padre en ese sentido es esencial, donde se busca la prótesis paterna en una ilusión celestial. Dios, incluso en la imagen, es un hombre grande, es una figura paterna que desde el cielo nos protegería. Las religiones, desde su definición, tratan de unir a Dios con el hombre. Pero dado que Dios no existe, que es un autoritarismo ideológico, deberíamos pensar que tienen otra función. Funciones que tienen que ver con que el hombre se debate entre lo gregario, lo individual, entre lo emotivo y lo racional. Y ahí es cuando en lo gregario crean sistemas de contención donde una persona se siente incluida dentro de un ámbito y se siente protegida. Y dentro de lo individual suple algunos interrogantes, responde algunas respuestas a las que el hombre tiene muchísimas dudas y miedo a la incertidumbre. Pero realmente forman sistemas autoritarios, sistemas de poder que tratan de imponer pensamientos únicos, porque si la verdad viene de Dios, es una verdad absoluta. Se pueden formar sistemas éticos perfectibles, que cambien el tiempo, que sean más hedonistas, es decir, que busquen la felicidad del ser humano sin la necesidad de una religión. Pienso que Bertrand Russell tenía razón cuando en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Dijo que
estaría mucho mejor el mundo occidental si no existiera el cristianismo. La idea de la intolerancia que fundó Jesús, el que no está conmigo está en contra mío, que es una intolerancia fascista, tan fascista que hasta el mismo Mussolini repitió. Esa intolerancia es el punto inicial o la causa de la muerte de los aborígenes, es la causa también de la matanza o del secuestro de esclavos en África. Es el arma de Bush cuando dijo es el bien contra el mal en la batalla contra el Islam. El tema es que naturalmente yo no creo para nada eso de pueblo elegido. Es decir, ahí hay una determinada concepción que no es exactamente la concepción profética, a mi modo de ver, de mi lectura de la Biblia, ¿no? Es una concepción, sí, del pueblo judío como pueblo elegido, y yo creo que eso es lo que nos hace mucho mal. Pensar que Dios tiene un pueblo elegido, como pensar que la Iglesia Católica tiene la verdad, como pensar que en el islamismo Mahoma es el profeta que tiene la verdad. Yo creo que todo eso nos hace mucho mal y me parece que debemos desterrar ese tipo de concepciones. Con respecto a cuando uno ve el cielo, es cierto, cuando uno ve el cielo se queda maravillado por esa dimensión poética, fantástica que tiene el universo. Pero justamente la belleza que nos brinda la ciencia, la física, es que nos explica ese cielo y en esa explicación no le estamos quitando dimensión poética, justamente le estamos agregando su dimensión poética. No es necesario Dios para gozar de la belleza que es el universo. La física, como bien saben los físicos actualmente, la física brinda un modelo muy racional, bastante comprensible y con algunas brechas que hay que llenar. Es física para el siglo XXI, es trabajo para el siglo XXI. Pero explica el universo, la belleza de las estrellas sin la necesidad de Dios. Con respecto a la... Acá hay una cuestión bastante confusa porque estamos hablando de infinitos dioses, infinitos cristos, infinitas sagradas escrituras, donde cada uno las interpreta, las lee y las define de acuerdo a sus necesidades. Es uno de los problemas que encontramos siempre en las religiones. Las religiones tienen un lenguaje totalmente ambiguo que se puede interpretar como uno quiera. Cristo para unos es tal cosa, para otros es tal otra cosa. Aquí se está presentando una imagen de Cristo liberador, contraria a la imagen de Cristo que han presentado todas las iglesias cristianas. Pero bueno, en cierta forma poco importa porque Cristo muy probablemente no existió como persona histórica, entonces cada uno es libre de crear el mito como mejor le convenga. No hay ninguna evidencia fuera de los evangelios de la existencia de Cristo como persona histórica. La cuestión es que si toda religión, sea la que sea, una religión de la liberación o de la opresión como la que conocemos en la Iglesia Católica institucional actual, o la Iglesia de liberación que están proponiendo mucha gente, todas las religiones están basadas en un principio básico de la existencia de un ser sobrenatural que nos domina, nos observa, nos redime, nos castiga, y ese ser natural, ese ser sobrenatural es justamente la base de las grandes aberraciones que se han cometido en nombre de Dios. Allí hay una determinada interpretación naturalmente de Dios y de la Biblia. Parece que en la Biblia hay leyes establecidas por Dios, hay una revelación divina y que hay que cumplirla. Yo creo que eso es un fundamentalismo realmente que no tiene, bueno, tiene sentido para algunos, para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que hay en la Biblia son determinadas inspiraciones, que sirven, que son orientativas, que son orientaciones, que hay que interpretarlas hermenéuticamente, ¿no? Como si fuesen órdenes taxativas de Dios, porque entonces sí estaríamos nosotros hablando realmente de una concepción autoritaria, completamente dominante y alienante, ¿no? Pero absolutamente hay otra. En la misma Biblia hay proyectos contrapuestos y hay concepciones de Dios contrapuestas. Las concepciones de los profetas y de los sacerdotes, la de la monarquía davídica, la de Miqueas, la de Oseas, etcétera, eran concepciones totalmente contrapuestas. La religión hoy es el devoto al Gauchito Gil, nos está preguntando si Dios existe y si creó el mundo.
¿no es cierto? No se trata de negar o no negar la creación del mundo. Yo digo, el problema del mundo, si es un problema científico, lo resuelve la ciencia. Solamente que la ciencia nunca va a terminar de resolver, bueno, a ver, ¿vino de la nada? Vino de la nada. Bien, entonces quiere decir que de la nada entonces puede surgir algo. Muy bien. Entonces estamos en el concepto de creación. Se llaman fluctuaciones cuánticas. Ahora tiene usted su minuto para hablar, Alberto. Sí, eso justamente sería, necesitaría un programa de 45 minutos y yo le explico cómo la física presenta un modelo para la existencia del universo sin creador. Pero para decirlo en 2 segundos, son fluctuaciones cuánticas que se amplifican primero y después se materializan en lo que vemos. Hay soporte teórico y experimental y muchas preguntas aún no respondidas, es cierto, sobre ese tema. O sea, se puede explicar que el universo viene de la nada en el sentido que la energía total del universo, y acá los voy a asombrar, la energía total del universo es 0. El universo es gratis, no tiene energía total. Todo lo que vemos se cancela con la energía gravitatoria que es negativa. La energía del universo es 0. No necesitamos un Dios que invierta en energía para generar el universo.